evidentemente no era Gaby quien había tocado el timbre, así que bueno. Pero sí, está... O sea, como que ahí hubo también una suerte de pacto de seguir sosteniendo a Freud, en realidad, ¿no? Que no se sabe bien cuál es el valor de eso. Pero bueno. Bueno, entonces estamos en nuestro último encuentro, la última reunión del curso sobre la carta robada. Y bueno, estuve queriendo ver si podíamos dar un cierre. Entonces, bueno, me gustaría, en principio, puntuar algunas cuestiones que tienen que ver con paréntesis de los paréntesis, digamos, lo que es más importante sobre todo para pensar las cuestiones de la clínica, y en todo caso dejar el tiempo para abrir a la discusión o cosas, no sé, Patricia y Lili, si tuvieron la oportunidad de seguir en las otras clases porque ustedes se sumaron cuando ya habíamos empezado, si hay alguna duda, o Norberto también, ¿no? O sea, digamos, tratemos de llegar a dar un cierre, y después dejamos el tiempo que nos queda para debatir, o para que, si ustedes quieren dar sus impresiones o reflexiones sobre lo que pudimos ver. Bueno, entonces, la vez pasada habíamos leído parrafito por parrafito lo que es el apartado de paréntesis de los paréntesis agregado en 1966. Entonces, lo que yo quisiera, voy a seguir un poquito lo que tengo anotado para no ir desviándome, y una vez que termine de comentarles esto, ya después abrimos la discusión. Y voy a ir leyendo también algunas cuestiones para ir retomando para recordar lo que habíamos visto la vez pasada. Lo que vendría a ser paréntesis de los paréntesis es, digamos, un tramo que se podría localizar en la cadena L, ¿sí? Que la cadena L es una transcripción con una nueva convención de la cadena que a su vez venía siendo transcripta. Es una transcripción de la cadena de las 4 letras, ¿sí? 4 letras que simbolizan, digamos, lo que sería una cadena significante. Digamos, recién esa cadena de 4 letras sería una cadena significante, porque tiene los 4 elementos mínimos diferenciables que tendría que tener para funcionar como significante que produzca significación, ¿sí? Porque necesitaríamos al menos 4 para que advenga una significación o un sentido, en realidad, que sería lo que a nosotros nos interesaría en la clínica. Y eso se logra recién con 4 elementos, que a su vez fueron convenciones que se vinieron practicando a la cadena desde la primera, que era de los más y los menos. Y la cadena L es una nueva convención que consiste en cambiar las betas y las deltas por apertura y cierre de paréntesis, y las alfa y las gamma por 1 y 0. ¿Sí? No habría más agrupamientos, sino simplemente una sustitución de estos signos de cada una de las letras por estos signos. Que eso es lo que Lacan llama la convención suplementaria que se le agrega para hacer a la cadena más hablante, ¿no? Me parece que con lo de más hablante, respecto de lo que puede llegar a hacer la cadena de las 4 letras, que digamos la cadena anterior de las 4 letras, si bien es una cadena significante, es que con los paréntesis se puede empezar a visualizar una estructura que con las 4 letras, así como aparecen, esto no se donde quizás, ¿no? O sea, me parece que es más difícil poder decir, bueno, acá hay un tramo de la cadena que donde podríamos ubicar el sujeto, otro tramo donde podríamos ubicar al otro, y con la estructura de paréntesis eso se puede hacer. Y bueno, entonces tenemos que el paréntesis... no, ya no, pero si quieren tenerlo a mano, pero yo estaría, digamos, señalando lo más importante de lo que leímos
del texto la vez pasada. Entonces, estos paréntesis que encierran paréntesis, ¿sí? Sería lo que se llama paréntesis redoblado, ¿sí? O el paréntesis de los paréntesis, o comillas, y que representaría en la cadena de localizarse ese paréntesis redoblado, eso sería un tramo de la cadena donde estaría localizado el campo del sujeto. Y lo que quedaría por fuera de ese paréntesis redoblado o comillas sería el campo del otro. Y bueno, dentro del campo del sujeto, que es el del paréntesis redoblado o comillas, teníamos esa porción que queda entre el primer paréntesis y los paréntesis interiores, se llamaba entre dos, ¿sí? Lo pueden ir siguiendo. Esos nombres están arriba, ¿no? ¿Ven? El entre dos al principio y al final del tramo del primer paréntesis. Después teníamos los paréntesis interiores con letras adentro, que es el tramo del interior de los paréntesis, ahí en este caso hay dos. Después está el tramo de entre los paréntesis interiores, ¿sí? Y todo eso sería el paréntesis redoblado, ¿no? O sea, tendríamos acá, en este caso, tres secciones, ¿no? Hay dos que están redobladas, que es el entre dos y el interior de los paréntesis, y el espacio que queda entre los paréntesis interiores. Y entre los paréntesis interiores y en el entre dos teníamos ceros y unos que alternaban, ¿sí? Lacan lo que va a hacer es, digamos, dentro del paréntesis redoblado, hacer hincapié en los ceros que aparecen, sobre todo en los ceros que están dentro de los paréntesis interiores, ¿sí? Y los que están dentro del paréntesis redoblado pero fuera de los paréntesis interiores serían los ceros de la alternancia. Los que están dentro del paréntesis interior son ceros constantes, porque ahí no hay alternancia entre ceros y unos, ¿sí? Entonces esos ceros que están en el interior de los paréntesis interiores, digamos, ¿no? Los paréntesis que están dentro del paréntesis general, que son ceros constantes, que pueden estar en cantidad, en cualquier cantidad, o sea, puede no haber ninguno o puede haber cualquier cantidad, podría haber 2, podría haber 3, podría haber 5, ¿sí? De esos ceros constantes que son los que están en el interior de los paréntesis. Y esos ceros, Lacan lo pone en relación con el silencio de las pulsiones o con el ello. ¿Sí? El ello entendido como la S del esquema lambda. ¿Sí? Acuérdense que nosotros habíamos planteado desde lo que propone Alfredo, que es, si bien esta S está acá estaría el eje imaginario y el otro, que si bien se podría ubicar a este sujeto acá, que el sujeto estaría trazado en todo el esquema. Entonces esta S queda, digamos, como Lacan dice que es la S del es freudiano, que sería el ello. Hola. ¿Sí? Entonces, si bien tenemos al sujeto, podríamos plantearlo trazado en todo el esquema, este es podría tener que ver con ese ello pulsional silencioso. Esos ceros que podrían estar o no estar, porque la cantidad, o sea, puede ser que ese paréntesis se abra y se cierre y no tenga ningún cero adentro, eso equivale a el tiempo silencioso de la pulsión. Hay una diferencia respecto de Freud, ya que habíamos empezado hablando de las diferencias con Freud, que el silencio de la pulsión
es algo que plantea Lacan, no está en Freud, ¿no? Freud lo que dice es que la pulsión es muda. La pulsión es muda y si es muda no habla. Pero justamente ayer estuve leyendo en otro contexto, en otro espacio, el seminario 14, y ahí Lacan plantea que el silencio, o sea, lo ponen en relación al acto, ¿no? El acto de callarse, y que eso no significa que entonces el sujeto desaparece ahí, ¿no? O que con eso concluiría el sujeto, sino como que ahí le daría un valor de significante también a ese silencio, que no es que no habla, sino que podríamos, ¿se acuerdan que la vez pasada decíamos que se podría pensar que eso tiene que ver con lo que se dice y que tal vez no se advierte, o con lo que se dice y no se escucha? Entonces ahí ese silencio no es lo mismo que la pulsión muda de Freud, porque la pulsión muda de Freud sería algo que no habla, y esto sería algo que ¿Cómo? No sería significante. Claro, la pulsión muda de Freud no tendría, de hecho no tiene representación, ¿no? O sea, está el representante de la pulsión, pero no quedaría lo que queda, que sí también habíamos leído, que sí que tenía que ver acá en uno de los párrafos de paréntesis y dos paréntesis, ¿no? Que ven que el entrecomillado, o sea, lo que está entre comillas, el paréntesis redoblado, representa la estructura del S, entre paréntesis pone es, simbolizando al sujeto que se supone completado por el es freudiano, el sujeto de la sesión analítica, por ejemplo, ¿sí? Y que ahí aparece bajo la forma que le dio Freud, que era logísticamente desunido y subjetivamente silencioso, silencio de las pulsiones. O sea que esto podría quedar por fuera de la cadena sin ser advertido, desunido, y bueno, si se lo lee bien, y si no se lo lee pasa, ¿sí? Pero es algo a leer. Bueno, y después teníamos la alternativa. No, pensaba cuando se hablaba de silencio de las pulsiones, me preguntaba qué significa un silencio, ¿no? Y me da la sensación de que, bueno, si como vos decís, a ese movimiento pulsional no se lo lee, no se lo escucha, es decir, no se lo interpreta en última instancia, claro. Si no se le aporta ese suplemento de significante que la vez pasada comentamos, no aparece sujeto, no aparece tema. Claro. Digamos, o simplemente podría ser una indicación de qué valor darle a los silencios que podrían aparecer, ¿no? O estas cuestiones de a veces uno viene hablando, se calla, ¿no? Porque es un se calla, ¿no? Es un se calla porque hay algo pasa, y se podría simplemente invitar a que diga lo que está pensando, o que bueno, y después estaba ubicado tanto en el entre dos como entre los paréntesis interiores, la relación imaginaria, ¿sí? Entre A y A'. Y también, bueno, que ahí los ceros en esos lugares, en el entre dos podía estar en número par o no estar. Y entre los paréntesis interiores tenía que ser cantidad impar o ninguna. Y del lado del otro, digamos, fuera del paréntesis redoblado, que sería el campo del otro, teníamos unos que tenían que ver con el rasgo unario y apertura de paréntesis, ¿sí? Lacan dice atiborrados de alfas y gamas, ¿no? Como de ceros y unos, que ahí ubica como el falso cogito o el yo psicológico. No tengo, como ya les decía la vez pasada, mucho para agregar, pero podríamos pensar que ese espacio
que se abre ahí y que queda inconcluso, ¿no? O sea, que no sabemos cómo sigue, ¿no? Esa apertura del paréntesis, esa beta que está fuera del paréntesis redoblado, que después se redobla. Bueno, acá no está, pero yo en la que tengo yo sí está redoblado. No sé por qué. Claro, ¿no? Como si acá podría aparecer otra beta, ¿sí? Yo tengo una versión en donde está redoblado. Sí, ven que ahí también es, no sé si es par o nulo. No, ahí podría haber una cantidad indefinida de alfa, gamma, alfa, gamma, alfa, gamma. Es como que hasta tanto no aparezca otra beta y se cierre con una delta y se empiecen a redoblar ese paréntesis, estaríamos, digamos, en un tramo de la cadena que podría ser atribuida al yo. ¿Sí? Y que en ese decir va a poder aparecer algo que se puede leer como sujeto cuando el paréntesis se redoble. ¿Sí? Bueno, ya habíamos hablado de la noción de escansión, ¿sí? Que es importante porque tiene que ver, digamos, es una estructura que se da en la cadena que tiene que ver con la interpretación en la clínica, ¿no? De la vez pasada yo les había dibujado, digamos, qué era lo que en esta cadena tenía valor de escansión. Y que es un poco la diferencia entre tener simplemente toda una chorrera de 4 letras que no se sabe bien cuál es la legalidad que las rige. Ahora vamos a ver, entonces acá teníamos 1, 1, 2, 2, 1, 1. Esto es simetría, simetría, disimetría. Bueno, si empezábamos a armar, a ver si andan estos, si anduvieran todos los colores estaría bueno. Tenemos un primer trío acá, otro acá. Buenísimo, esto es un regalito de fin de curso, que tengamos varios colores. Tenemos otro acá. Y otro acá. Voy a hacerlo de otro así. Entonces, este primero, vamos a respetar los colores con los que están escritos. Este primer paréntesis, este primer trío. Ojo que estos paréntesis que yo estoy escribiendo acá no son estos, porque no estamos en la cadena L todavía. Es simplemente, es para marcar los tríos. Entonces, esto, ¿se acuerdan? SD era beta. ¿Sí? Entonces este trío que está acá es esta beta. Dejo el primero y sigo con el siguiente, que es el que está en verde. ¿Se acuerdan que tomábamos el primero y el tercero siempre? El del medio no importaba. Entonces ahora este también es beta. Pasamos al siguiente, que es el que está en negro. Empieza con D y termina con S. Es delta, ¿no? Y después tenemos el último. Nos corremos uno más. Empieza con D y termina con S también, o sea que es delta, ¿no? Perdón. Gracias. Redoblado, el estornudo redoblado. Entonces, lo que nos queda, ¿por qué quise marcar estos paréntesis igual para que tengan en cuenta los tríos? Porque lo que nos queda acá es que están conectadas esta beta con esta delta, porque el último elemento del trío de esta beta roja,
resulta que comparte con esta delta negra porque es el primero del trío de la delta. Esta beta comparte con esta delta este elemento, esta D, que es el cierre del trío de esta beta y la apertura del trío de esta delta. Y a su vez, esta otra también comparte algo con esta, que es esta D, porque esta D nuevamente es el cierre del trío de la beta verde y la apertura del trío de la delta roja. Entonces, es ahí cuando, una vez que yo, ahora sí voy a hacer los paréntesis de la cadena L, porque yo ahora tengo que pasar esto a la convención de la cadena L, que es paréntesis, 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 paréntesis. Esta es la cadena L, ¿eh? Recién acá. Estos son los paréntesis de la cadena L. Me queda que como esta está vinculada con esta y esta con esta, entonces nosotros podemos hacer el movimiento de 8 interior que se formaría así. ¿Ven ahí el 8? ¿Sí? Como si hiciera así. O lo marcamos en rojo, como si hiciera este movimiento. Donde este paréntesis se cierra con este y este con este, por cómo quedaron vinculadas las letras arriba. Entonces, esa sería la estructura que tendría que tener la interpretación. Ahora, traducido en el llano, digamos, muy bien. ¿Y eso cómo aparece en el discurso? Bueno, primero recordemos un poquito qué implicaban, ¿no? Por qué, digamos, las betas y las deltas son la marca, digamos, lo que nos marcaría la escansión. Porque el problema que nosotros tenemos es que si alguien habla, y si le hacemos caso a los lacanianos o a los freudo-lacanianos que dicen que siga hablando, lo importante es que siempre hable, si nosotros abandonamos la idea de que el fondo de todo, o sea, que la resolución de todo caso es incesto y parricidio, ¿no? Si nos corremos de ahí, ¿cómo sabemos cuál es el tema de cada caso? De todo lo que se dice, es como encontrarnos con la cadena de alfa, beta, gamma, delta, o sea, ahí dónde empieza, dónde termina, dónde agarro. Entonces, lo que Lacan dice es que las betas y las deltas tendrían que ser justamente la señal, digamos, o el signo de una posible escansión. ¿Por qué? Primero porque como representan los tríos disimétricos, ¿se acuerdan que los tríos disimétricos eran los que el primer término y el tercero, en el caso de esta beta, el primero y el tercero, o de la delta, el primero y el tercero, difieren? O sea, son disimétricos. Entonces, como son tríos disimétricos, estarían regidos por la diferencia. O sea, no podrían... no permitirían, no están regidos por la especularidad, que si yo acá pusiera un espejo, no tengo de un lado lo mismo que del otro, ¿sí? Que con los tríos simétricos podríamos decir que sí, que tengo de un lado y del otro. Si tomo el término, si en el medio pongo un espejo, tendría lo mismo, o el resultado sería como si fuera algo especular, que es lo que da la simetría. Al ser tríos disimétricos estarían regidos, es como si algo de la diferencia se metiera en la cadena, ¿no? Como si algo diferente o algo dispar apareciera. Entonces ahí es donde uno diría, bueno, ¿y esto? Entonces esto tendría el valor de una beta, por ejemplo, ¿no? Y además tienen la característica de que si se dieron dos,
no va a aparecer ninguna otra más. O sea, yo no puedo tener más de 2 betas seguidas. Si yo tengo beta, beta, la habíamos visto la vez pasada, por definición de cómo está armada la cadena, no puedo tener 3 betas seguidas. A lo sumo, lo que voy a tener es primero una delta, y después podrá venir otra beta, y podrá venir otra delta, o 2 betas más y una delta. ¿Sí? No puedo tener más de 2 betas seguidas, ni 2 deltas seguidas, sin que algo se intercale en el medio. ¿Sí? O sea, lo máximo que puedo tener es eso. ¿Sí? Si entre los paréntesis podría no haber ceros, podría tener apertura, apertura, cierre, cierre, sin nada en el medio, pero no más que eso. Entonces ahí ya eso marcaría dentro de la cadena algo que al menos nosotros podríamos anotar, no tener esto en cuenta. Entonces, no podemos tener más de 2 paréntesis consecutivos sin que al menos aparezca uno que cierre alguno de ellos. Esto sucede cuando el paciente habla, ¿no? No es que sucede cuando el paciente habla, es lo que nosotros tenemos que leer en eso que dice. ¿Se acuerdan que la vez pasada estábamos debatiendo de, bueno, ahora, esta cadena, ¿la escribimos nosotros o es una transcripción de lo...? Sí y no, o sea, o las dos cosas en realidad. Las dos cosas, porque no es que me tengo que sentar a esperar que salga el paréntesis y después que salga el paréntesis que lo cierre y dentro de 10 años aparece la otra beta. En realidad eso, digamos, si queremos decir, bueno, ¿cuál es el hecho objetivo? Que está hablando y que dice algo que yo lo podría registrar en un grabador. ¿Sí? Lo podría registrar en un grabador. Perfecto. Ahora, la convención que nosotros le vamos a aplicar a eso, se la tenemos que aplicar nosotros. Y esto no es nada más que un modelo de cómo podría funcionar esa legalidad. Ahora, yo no le puedo estar aplicando una sesión una legalidad, en la sesión siguiente le aplico otra, ¿no? O sea, tendríamos que... la ley, una vez establecida, es esa. Yo no puedo andar... Bueno, hoy vamos a hacer cognitiva, qué sé yo, ¿no? O hoy aplico... Hoy escribimos omega, no, o sea, es como que... Claro, o sea, la convención, una vez establecida, rige y limita. Y nosotros nos tenemos que mover dentro de eso, o sea, que nosotros vamos a hacer efectivamente una traducción. O sea, es como que de los más y los menos a la cadena L es nuestro laburo traducir eso. No es que va a aparecer. Entonces, si yo no aplico la convención que me dice que si hay algo que aparece como diferente o disruptivo en la cadena, yo tengo que suponer que eso en algún momento va a venir otro elemento que lo tiene que cerrar. Si yo lo dejo pasar, lo dejé pasar y quedó alegremente como nada, digamos. O sea, pasa y no... y que siga hablando. Entonces sí es algo que escribimos nosotros, pero lo vamos a escribir siempre teniendo en cuenta el material, que no es exactamente lo que el paciente dice, ¿eh? Podría también tener que ver con lo que no dice, y se lo decimos nosotros. Uno podría decir, pero no, estas cuestiones de que, bueno, pero nunca habló del padre, y bueno, uno podría hacer que hable del padre, pero va a hablar del padre y ahí vamos a tener lo que diga del padre. Y entonces, efectivamente, que que esta estructura se arme va a tener que ver con cómo nosotros dirigimos ese decir, en el sentido no de hacerle decir lo que nosotros queramos, sino dirigirlo en el sentido de, bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué no? ¿A qué le vamos a dar el valor de beta? ¿A qué le vamos a...? O sea, cuando les digo que lo vamos a decidir nosotros, así como decidimos que 3 signos iguales es 1. Y o sea, todo este embrollo tan tedioso y tan pesado de, bueno, y el 1 y el 3 y el recorrido, y ¿para qué la red 1-3 y por qué hay que eso? Y porque, digamos, eso tiene una lógica. Si es que yo no puedo después decir, no, pero ahora cambio, ahora los 3 signos iguales van a hacer otra cosa, pues eso, ¿entienden? Ahí ya perderíamos
la estructura de lectura de la cadena. O sea, la cadena no viene... Claro, o sea, no es que no tiene ninguna legalidad el habla de alguien. Tiene la legalidad del lenguaje y la legalidad que podría tener el inconsciente, pero, digamos, eso depende de cómo lo leamos. Porque eso podría estar, no estar, es nuestro supuesto, lo suponemos. Eso es la dirección de la cura en última instancia. ¿Cómo? Que es la dirección de la cura. Claro. Es decir, tomar decisiones en el punto de en qué momento ocurre. Claro, por eso siempre que acá en Apertura comentábamos, bueno, de por qué cuestionamos siempre el bueno, a mí me llamó la atención tal cosa, que no, que ay, a mí me parece, no, cuando uno comenta casos y me llama la atención, me parece raro que diga esto. No hay problema en que a uno le llame la atención. Pero en todo caso uno tendría que poder decir por qué le llamó la atención, o uno decir, bueno, ¿por qué escribiste beta ahí? Y, digamos, recién vamos a saber qué quiere decir eso que te parece raro cuando aparezca primero la segunda beta, después la primera delta que cierre la primera y siempre y cuando después te aparezca la segunda beta que se te cierre la segunda beta. Porque si no se logró armar eso, simplemente era una conjetura que a mí me pareció que podía ser. Que también suele pasar, uno puede decir, bueno, a mí me pareció que esto puede tener que... Y después, si esto no aparece nunca, y eso quedó ahí como una simple hipótesis que no se pudo corroborar. Ajá, exactamente, es una hipótesis. Entonces, la interpretación verdadera o exacta, como decía Lacan, ¿cómo era? Del hombre de las ratas, decía inexacta pero verdadera, o... solamente se va a poder verificar si se da esta estructura. Entonces yo tengo que tener una primera irrupción, tendríamos que tener lo primero que aparezca como disruptivo, que uno diga, bueno, ¿y esto? Bueno, entonces o lo planteamos o lo anotamos o... Y también si a uno le llamó la atención, va a ir a trabajar con eso. No voy a dejar que siga hablando de asociación libre hasta que de casualidad, o sea, uno interviene en eso. Y que aparezca otra cuestión y después ver con qué eso se podría cerrar. Que obviamente no lo vamos a hacer ni en una sesión, ni en 3, ni no sé cuánto tiempo puede llevar algo que se abrió y que todavía está esperando que se cierre. Si es que se cierra, si no... Sí, Norberto, ¿qué? No, es interesante lo que estás diciendo, porque me acaba de pensar la afirmación de que desde Lacan dice que el saber inconsciente se inventa en última instancia. Si no aparece en el discurso hablado, es atribución del analista a inventarlo y da lugar, digamos, a, aunque eso no sea exacto, es verdadero en el sentido de que produce un efecto de sentido nuevo, ¿no? Es decir, aparece un par significante que te llama la atención, pues eso no alcanza, es necesario otro significante para que se complete la estructura cuatripartita de la que hablamos. Claro. Yo pienso esto, perdón que insista, en el clásico ejemplo freudiano, los pasteleros, ¿no es cierto? Y la risa de las tiendas. Es decir, hay dos pares significantes que se articulan y dan lugar, digamos, a una lectura, digamos, ¿no? Y esa lectura, bueno, hace escritura, ¿no? En ese sentido. Claro, o para pensarlo, por ejemplo, en cualquier ejemplo clínico, bueno, si alguien podría venir con una dificultad de no puedo tal cosa. Bueno, y bueno, ¿cuál es lo clásico que uno hace? Preguntarle, bueno, ¿cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Es la primera vez que le pasa? ¿Le pasó siempre? ¿Cuándo le empezó a pasar? Y ahí, bueno, y no sé, puede que quede en el no sé, puede que después aparezca que, en realidad sí, o por ahí no hace la conexión, o por ahí aparece otro dato de que, bueno, me angustia con tales situaciones. Y después aparezca una angustia que podría ser reconducida a un tiempo anterior, ¿no?
y dice, o lo conecta el paciente o uno podría conectarlo, pero entonces ahí también apareció la angustia, o sea, se angustió en esta circunstancia, se angustió en esta otra, y además, ¿no? Entonces ahí tendríamos estos dos elementos. Ahora en el medio, y podrían no haber nada, o podría aparecer estos ceros, o estos ceros y estos unos, podría aparecer lo especular y hablar de lo que se habla en análisis, ¿no? Los rollos que se arman, todas las cuestiones imaginarias que aparecen y las quejas pero bueno, todo eso puede estar ahí adentro, pero lo importante es como si uno dijera, bueno, tendríamos la estructura de la doble escena, ¿se acuerdan? Sí, pero después tenemos que poder encontrar qué llevó a eso, ¿no? O sea, como que había algo que seguramente podría explicarlo. Podría decir así, de manera que sí, como la secuencia lógica que termina produciendo el efecto de un cierre, claro. El primer elemento. Eso tendría. Claro, pero tendríamos acá tendríamos este cierre, como uno dice, bueno, pero este se cierra con este. Sí. Pero el verdadero cierre es cuando de acá yo hago este otro cierre que culmina acá. Porque muchas veces uno tiene esto. Bueno, ¿no? Y son los típicos cosas, bueno, sí, ya sé, y ahora que sí, lo sé, ¿y qué hago? ¿No? Es como que ahí se llegó a algo, pero igual pero eso no produce ningún efecto, ¿no? Bueno, sí, está bien, ahora lo sé. Y otra cosa interesante, cuando muchas veces está bien, no lo sé, tiene un poco razón. Pasa el broche, digamos así, que haga el bucle y el cierre de la otra escena, finalmente con los significantes de esa otra escena, para que haga el interior. Sí, o quizás en realidad el ahora lo sé, en realidad podría decirse recién en este tiempo, ¿no? Porque es como que ahí podría haber datos que conecten un dato biográfico, digamos, con otro dato biográfico, pero todavía no adviene. Porque claro, no nos olvidemos que nosotros tenemos el dato, ¿no? De que las betas y las deltas se conectan, nuevamente por definición, porque una cierra la otra, porque una es apertura de paréntesis, y eso, si me preguntan por qué, porque a Lacan se le ocurrió, digamos, pues, es una convención arbitraria, y es tiene el valor de ley, así que nada, o sea, se cumple y listo, ¿no? Que podría ser otra, sí, podría ser otra, pero bueno, no. Entonces, si tienen una relación lógica, que es producir el cierre en 8 interior, no dice otra cosa más que eso tiene una conexión lógica, y que da cuenta de este funcionamiento autónomo de la cadena, que está bien, nosotros lo podríamos interpretar con la lectura. Uno dice, bueno, y si no lo interpretamos, ¿está o no está? Qué sé yo, estaría igual, porque se supone que la cadena tendría esa legalidad. Es como si uno dijera, bueno, ¿y el inconsciente existe o no existe? O no. Si no hubiera analistas, ¿habría inconsciente igual? ¿Es el descubrimiento del inconsciente o es la postulación, la producción teórica ¿no? Pero también después está la conexión de sentidos. Porque nosotros acá estamos hablando en términos abstractos de letras que se conectan una con la otra porque uno abre el paréntesis y el otro cierra el paréntesis, pero en un caso tenemos el dato biográfico, sí, porque cuando me pasó o no puedo hacer tal cosa y eso tiene que ver porque me había pasado tal otra cosa. Uno puede quedarse con el dato biográfico despojado de qué valor tuvo para la persona, pero en realidad esas conexiones son de valor y que tienen que ver con el significado y el sentido de cada caso particular. Pero si hay conexión de sentido, en realidad, ¿para qué nos sirve esto? Es para saber que no podemos conectar cualquier cosa con cualquier cosa. O sea, no es que, bueno,
para mí esto tiene que ver, para mí la muerte del padre tuvo que haber sido dolorosa. Esa es una conexión de sentido que si no responde a esta legalidad es simplemente algo que se me ocurre a mí, pero no tiene que ver con la legalidad del caso. No es que porque si no ahí estaríamos haciendo claro, sí. Sería un prejuicio de analista, ¿no? Claro, pero un prejuicio que en realidad se basa en que cada cosa significa algo, que es verdad que cada cosa significa algo en la cultura, pero no necesariamente tendría eso que ser la problemática del caso. Entonces, no se trata de que, bueno, entonces, si quedó huérfano a los 3 años, entonces obviamente eso tiene que haber sido traumático porque por ahí lo traumático fue otra cosa. Entonces, lo que tiene el valor que tiene trabajar con la formalización es que nos obliga a que a buscar la verdad. Claro, a buscar la verdad, pero ojo, yo también puedo asumir que la verdad es incesto y parricidio para todo caso. Y no me interesa lo que diga, porque si me dice que sí, me da la razón, y si me dice que no, también, porque ese no quiere decir que sí, por la negación. Entonces, en realidad está reprimido, se resiste, y bueno, entonces entonces, si bien nosotros no vamos a trabajar, digamos, con estas letras, esto tendría que ser el recordatorio de cuál es la estructura que tendría que tener nuestro modo de encarar el material. Entonces, no sé si es lo imaginario, es simplemente la cuestión esta de que, bueno, de que que además está la significación de las palabras. O sea, no está mal que uno piense, bueno, se le murió el padre, qué difícil que debe haber sido. Pues sí, puede que sí, pero pudo haber sido difícil y eso no ser el nudo del problema. No estamos diciendo que... Porque si no también siempre caemos en estas cuestiones tan de decir lo que no hay que hacer. No hay que... no hay que comprender, el famoso no hay que comprender tiene que ver con que no hay que comprender en el sentido de lo que cada cosa quiere decir en términos culturales. Pero esto es una comprensión. Lo que pasa es que no tengo que comprender anticipadamente, porque recién voy a poder comprender cuando se produzca este cierre, en donde se va a comprender en todo caso cuál fue la lógica del caso. Pero no es que cualquiera dice, sí, claro, entiendo. No puedo terminar de aceptar fácilmente cómo arranca el más elemento. Todo lo demás me resulta llevadero, pero cómo arrancar en la cadena primera con la convención respecto de cómo ¿Cómo lo armás? ¿Cómo se te presenta? Claro. ¿Cómo representa? ¿Qué quiere decir eso? Algo así como, ¿cómo lo articulás dentro del discurso del paciente? ¿Cómo empezás a marcar tiempos diferenciales en ese modo? Y bueno, pero es lo mismo que decir, bueno, a ver, cada palabra es significante. Si dice y, si dice de, si dice lo, la, ¿todo eso es significante o no? Digamos... ¿no? O sea, el tema es con qué hacemos uno. Entonces, con las palabras no podemos hacer uno. Porque si dice, ¿no? Si yo voy a hacer el corte, voy a marcar como uno cada palabra, no llego a nada. Si le voy a dar el valor de uno a cada... Cuando digo el valor de uno, es a una unidad significativa. O sea, que en realidad la unidad significativa, en realidad para nosotros tiene que tener mínimo 4. Porque esto hace uno. ¿Qué sería este uno?
Y podría ser la interpretación, el uno de la interpretación. El uno de la interpretación. Ven que la interpretación tiene que ver con el uno. Esto podría ser uno, que sería la interpretación de ese caso, o lo que ese caso, en qué consistía ese caso. Y tendríamos que decirlo en pasado, porque una vez que se sabe, ya tendría que haber sido, ¿no? Por eso todo el rollo del futuro anterior. Entonces lo que decíamos es que no es que lo que quiere decir los más y los menos es que no podemos tomar cada signo como uno. Necesariamente los tenemos que relacionar. Y entonces todas esas palabritas de, lo, y, las tosecitas, no sé, eso podría no contar como nada, pero solamente en un englobamiento significante, digamos, que uno diga, bueno, toda esta frase la voy a tomar, a ver qué quiso decir con eso. Y bueno, y en todo caso, ¿qué quiere decir? Lo va a decir el paciente, y uno en todo caso va a notar, bueno. Y digamos, es ir a buscar, es primero suponer que hay una legalidad que hace unos, y que esos unos en realidad no son elementos aislados, sino que es lo que puede hacer relación. ¿Qué relación? Este tipo de relación. Ese uno hay que pensarlo como el conjunto, como es lo que hace conjunto. Uno dice lo que hace uno y confunde. Es el uno de... es ¿no? O sea, digamos que es lo que permite establecer una unidad y una diferencia. Bueno, en realidad no es una unidad, es una unidad separada de otra cosa, con lo cual ahí ya puedo tener al menos dos cosas, empieza a jugar la diferencia. Sería en ese sentido. No es que nosotros tenemos que arrancar con más y con menos. Es como una... Digamos, es un modelo, es como, imagínense, no sé, tendríamos todas... Claro, pero esas diferencias las vamos a establecer estableciendo agrupamientos, que nosotros ahora empezamos haciendo tríos, ¿sí? Podría ser cualquier cosa, o sea, esto es simplemente un modelo para dar cuenta de cómo se podría trabajar con la menor cantidad de elementos posibles, que nunca es el caso nuestro porque trabajamos con todo el lenguaje. O sea que también con esto pondríamos en cuestión el que siga hablando en función de la asociación libre, porque eso necesariamente nos va a conducir podría conducir como no conducir a nada. Estaba pensando algo, Sí. Estaba pensando algo que parece bien interesante, porque si uno tira la moneda más y menos, está en el terreno de la pura experiencia, ¿no? Lo que ocurre después es un experimento de la mente, digamos así. Es decir, mi convención es algo que a la experiencia bruta, la cuestión, digamos, de la mente, lo digo así, digamos, provisoriamente, impone, digamos así, un orden. Y ese orden será 1, 2, 3, ¿no? Es decir, que a la pura experiencia, digamos, de la que se agarraban los positivistas, digamos, que los positivistas analizarían el más, el menos, el más, el menos, el más, el menos. Acá a ese más y menos se le aplica algo que es una pura invención mental. Lo que pasa es que en realidad se le agrega algo. Yo creo que eso no es algo que le vamos a agregar nosotros, ¿no? Porque esto es algo que, digamos, la ley es siempre del otro. No la pongo yo, ¿no? En todo caso, desde el lugar del analista, lo que tendríamos que tratar es como, digamos, hay algo que está cifrado con una legalidad.
nosotros tendríamos que, digamos, ya la suponemos, aunque no sabemos qué quiere decir, por eso no podemos comprender de entrada, pero bueno. Pero tiene que aparecer, va a ir apareciendo. A ver, va a ir apareciendo si nosotros la suponemos y la vamos a buscar. Si no, la gente habla y cree que... No, me parece que habría que aclarar, a mí me parece que la notación más o menos no es experiencia. Pero eso ya es discurso, o sea que sin discurso no es experiencia. No estamos hablando de lo que pasó. Lo que pasa es que por ahí, si estamos tomando como ejemplo el más y menos, nosotros arrancamos diciendo, bueno, si registráramos la tirada de una moneda, es un experimento que vamos a hacer. Ahora, si nosotros podríamos decir, bueno, en vez de la sucesión de más y menos, podríamos tener el funcionamiento de una lengua. Y si querés, podríamos decir que la experiencia es el encuentro con la lengua funcionando. Si eso podría tener... Ahora, eso va a tener valor de discurso en función de una lectura. Si no... O si yo me voy a guiar por el diccionario... eso es un tipo de lectura, pero eso ya no sería una lectura analítica, no estaríamos haciendo ahí trabajo analítico. Pero en la primera anotación no hay ya hay un rescate significante, por decirlo de alguna manera. Uno no nota cualquier cosa, ni más ni menos. Uno decide, bueno, más o menos, ¿qué tenés esto? ¿Qué tenés esta legalidad? Parece que ya hay, uno decide viene del otro, y no tomamos el la, el e, y vamos a trabajar con la repetición en principio. Vamos a buscar aquellos significantes que probablemente armen, y eso no es experiencia, me parece. A mí me da que me da la impresión de que tirar más y menos es simplemente signos, en tanto representa a alguien para alguien. Si sale más ganas vos, si sale menos ganas yo, ¿no? Y de ahí no se sale. Al aplicarle la convección a ese signo ya se lo va convirtiendo en significante. No, pero en realidad lo que pasa es que no es que nosotros vamos a, digamos, si bien cuando lo explicamos dimos el ejemplo de, bueno, si tiramos la moneda, en realidad es como que si nosotros llegamos digamos, en la clínica, nosotros ya nos encontramos con la cadena significante funcionando, o sea, nosotros ya nos encontraríamos con la cadena de 4 letras. Eso es lo que quería decir yo, que eso ya... Digamos, todo lo que pasó antes, nadie puede decir quién lo experimentó, quién lo hizo, quién aplicó la ley. ¿Entienden? Porque nosotros acá, pedagógicamente, estamos haciendo un simulacro de origen de algo a lo cual nosotros no tenemos acceso nunca, más que suponerlo teóricamente como... Nosotros siempre llegamos, o sea, la gente hablaría la cadena de 4 letras. No nos encontramos nunca digamos, todo lo demás, digamos, todas las otras transcripciones y todo eso que hicimos sería, no sé, tendría el valor de prehistoria supuesta. Por eso decía Gabriela que, bueno, que en realidad es siempre discurso. Que ya está funcionando con esta legalidad. Antes también estaba funcionando la legalidad, pero bueno, nosotros lo estamos suponiendo nada más. De que, bueno, esto pudo haber surgido de haber hecho al menos 3 signos, ¿no? O sea, con la dualidad no hacemos nada. O sea, lo simbólico, para empezar a hablar de alguna cuestión simbólica, digamos, no simplemente la repetición de lo mismo, sino que cada repetición lo que va produciendo es un valor, que el valor lo da esto, digamos, es el hacer el movimiento del conjunto, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos cada vez que decimos, bueno, cada vez que agrupamos, y esto lo decimos en términos pedagógicos, cuando estamos hablando, esto no es algo que nosotros vayamos a hacer en la clínica. El agrupar de a 3, y que si son 3 iguales lo llamamos 1, si son
capicúa 3 y si son disimétricos 2, es algo que es armar conjuntos. O sea, yo necesariamente armo conjuntos, si no, no puedo tener simbólico, no puedo tener orden simbólico. O sea, no puede funcionar el orden simbólico si no hay uno. Y que no solamente permite la cuestión de la repetición, sino también instaura el orden, porque lo simbólico es el orden simbólico, no es cualquier cosa, no es la proliferación de palabras, arma serie. Cuando vos decidiste leer el lambda de Alfredo, ¿no? Sí, les sugerí si querían pasarlo. ¿Cómo lo relacionas con esto? No, en realidad, no, lo que ahí proponía, en realidad no lo propone Alfredo, lo dice Lacan, es que en esta estructura del sujeto, ¿sí? Es como si dijéramos, bueno, es como si nosotros pudiéramos leer lo que podríamos esquematizar como en el esquema lambda, lo podríamos leer acá en la cadena. Es como si él dijera, bueno, esto es el sujeto, lo borré, me lo voy a dibujar de vuelta. Es como si él dijera, bueno, entonces cuando ponemos acá S, es como si dijéramos, bueno, esta S es esto. ¿Ven que dice acá sujeto? Y después está desplegado. Acá tenemos estos dos lugares corresponderían a esta S. Tenemos A' y A' acá. No sé por qué, digamos, esto simplemente se lo estoy explicando. Y el es acá, A' y después acá afuera. Acá no coincidiría porque si acá Alfredo plantea que todo esto sería el sujeto, pero él dice que el lugar del otro, que es esto, en este caso quedaría fuera del espacio del sujeto, que sería este tramo. ¿Sí? Sí, pero bueno, eso es una lectura que propone Alfredo, que también lo tomó, no recuerdo en qué escrito dice Lacan, que está mal traducido, pero dice que el sujeto es tirado en los 4 puntos del esquema lambda, ¿sí? Entonces lo que yo les proponía, en función de cómo interpretar esto, sobre todo esta parte del falso cogito, del yo psicológico, perversión pura y simple, no sé, pero acá, si bien tenemos una beta que podría ser el inicio de una estructura de escansión en caso que después se redoblara y se cerrara, mientras tanto, porque eso podría no ocurrir, podría acá lo que ocurre es que pueden empezar a repetirse alfas y gamas, y no sé cuándo podría salir una beta. Podría salir una beta. Recuerden que estas alfas y estas gamas pueden estar alternadas en cantidad par o no haber nada. O sea, yo acá podría haber tenido otra beta. Entonces se da el caso de que esto es nulo, no hay ninguna. Podría haber sucedido que tuviera beta. O podría haber sucedido que tengo beta y alfa gama en una cantidad, siempre que sea par, va a ser par cuando aparezca otra beta. No va a aparecer una beta cuando esta alternancia, cuando tenga una cantidad impar de ceros. Seguramente la beta va a aparecer, por la convención de la escritura, cuando tenga una cantidad de ceros par, ahí puedo tener un montón, ¿no? Y aparecer otra beta. Mientras tanto, digo yo, no sé, hasta tanto, porque digamos, yo recién cuando aparezca esta delta y tenga toda esta estructura, yo puedo decir que acá, entonces ahí puedo leer el sujeto. Pero mientras tanto, hasta que no se dé esto,
no podríamos decir que dentro del campo del otro uno estaría hablando desde el lugar del yo, en eso que se dice, y que se empiece a jugar esta dialéctica imaginaria, o esto, mientras, ¿no? Porque podríamos estar en este punto en donde todavía tampoco se cerró, y entre esos tramos de la cadena no es que se abrió la veta y ahora empieza el sujeto, ¿no? No es que, bueno, ahora estamos en el sujeto porque ya se abrió una veta. Podríamos estar todavía acá. Entonces recién podríamos decir, tenemos paréntesis redoblado cuando cerramos el paréntesis redoblado. Entonces ahí se podría haber dado toda esta estructura. Que esto podría ser ni más ni menos que acá en forma reducida toda la interpretación de un análisis. Que según lo que plantea Alfredo, esta es la estructura, digamos, como que esto, cuando yo logro producir este 8 interior, sería la doble vuelta que se da en un análisis y que implicaría su conclusión. O sea, no estamos hablando que esto lo tengo que hacer en cada sesión ni en un tiempo X. Esto puede llegar a durar el análisis entero, producir eso. Hasta que se resuelva. Claro, ¿no? Como si dijera, bueno, ¿y qué es el final del análisis? Sí, cuando aparece la segunda delta. ¿No? Pero bueno. Se fue antes. Se fue antes. Claro. Se fue antes, El paciente se fue antes, sí. Bueno, creo que acá lo dice Rosario, lo dice, ¿no? Una cosa así. No puede llevar todo un análisis que da esa vuelta del chiste. Con Riso, ahora por estas problemitas de traducción que hay, ¿no? Porque para nosotros Riso es esto. El rulo, los rulos, los bucles, ¿sí? Pero en francés esto no es bucle. Bucle sería esto, ¿sí? Un trayecto que se abre y se cierra. En todo caso, eso que nosotros decimos el doble bucle, sería un bucle doble porque haría esto y se cierra. Tenemos acá un bucle cerrado y otro bucle, si bien están interconectados, pero no es esto, digo por esto la cuestión de las vueltas de la demanda, todo ese tipo de cosas que, digamos, esto que sería una espiral, cuando se habla de bucle, pues para nosotros decir rizo o bucle nos lleva a esto, a algo que en todo caso quedaría así abierto. Sí. Y en realidad, en todo caso, lo que sería bucle sería este cierre de acá. Pues es importante la cuestión del cierre. Sí. Y otro tema que también siempre es necesario aclarar, es la cuestión del corte, porque la escansión, que sería la estructura de las betas y las deltas que permitirían hacer este doble bucle o este 8 interior, que además no se olviden que el 8 interior también es la estructura de la línea media de la banda de Moebius, que Alfredo comentaba en su curso, ¿no? que es la estructura del sujeto dividido. Me olvidé lo que les iba a decir. Que la escansión tiene que ver con el corte, ¿no? El famoso tema del corte en la sesión. Entonces, el corte, está bien, a ver, cuando decimos el corte, obviamente que uno corta la sesión cuando se hizo la hora y ya está, o sea, o cuando ya... o el corte a los 5 minutos también sería una cuestión ridícula. No nos podemos guiar, no podemos hacer como hacía Lacan, ¿no? Porque si nos basamos en lo que Lacan hacía cualquier cosa, hacía realmente cualquier cosa. Entonces sería, no hagan lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no?
Pero ya no podríamos cortar a los 5 minutos porque ¿qué cierre se podría producir a los 5 minutos? Nada. Obviamente que en 45 minutos tampoco podría no cerrarse tampoco nada. Y uno corta, pero que cortar la sesión no significa que uno se logró el corte. El corte sería el que recorta algo, ¿sí? O sea, uno podría decir que se podría haber un par de cortes en todo un análisis, o sea, pues si no acá siempre se usa el corte como que bueno, y le corté la sesión como si fuese algo que yo hago y que eso produce efectos. No, va a producir efectos si tiene esa estructura, si no, no va a producir nada. Nada más que, bueno, que se vaya y que vuelva a la próxima, pero digamos, eso no sería, y menos que menos decir que es el acto, ¿no? Eso. Pensar que el acto sería hacer algo como cortar la sesión. Así que bueno. Y bueno, más o menos hasta aquí lo que pudimos. No, por favor, gracias a ustedes por la paciencia.